Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de su espacio En Profundidad, un espacio de teletica.com en donde, como su nombre lo dice, tratamos de analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Y como lo anunciamos desde hace unos días, ya empezamos en este espacio a conversar con los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. La semana pasada tuvimos a Natalia Díaz. Usted puede encontrar esa entrevista en el micrositio de En Profundidad en teletica.com. Hoy vamos a tener a Eli Feinsay del Partido Liberal Progresista, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Eli, por estar aquí con nosotros en Profundidad. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Para mí, como siempre, es un placer estar por acá. Con don Eli estuvimos también en la radio y me parece que con don Eli iniciamos nuestra sección Cero Estrés en Teletica Radio, que es un espacio para conversar aspectos relacionados con todo menos con la política. Así que si usted quiere conocer de Eli Feinsay o de cualquier otro de los candidatos y candidatas que ya han pasado por el espacio o que van a pasar en los próximos días, puede encontrar en el micrositio de la radio, y también pronto vamos a tener un podcast donde vamos a tener a todos los que pasan por el espacio. Es un espacio que lo que busca es conocer un poco más acerca de sus sueños, de su vida, de su familia, en fin, aspectos que no tienen que ver con política. Pero aquí en Profundidad sí, la idea es hablar de ideas, de propuestas, de planteamientos, y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento con don Eli, nuestro invitado de hoy. Don Eli, pero antes de hablar de esas propuestas que tiene y de ver algunos comerciales inclusive que ya han estado ustedes presentando, quería preguntarle, don Eli, ¿qué piensa o cómo se explica usted un fenómeno que es realmente inusual? Tantos candidatos a la presidencia de la República para las próximas elecciones. ¿Por qué usted cree que se da ese fenómeno? ¿Por qué tantos? Bueno, yo creo que se ha dado un proceso de deterioro en la calidad de los gobiernos. Se ha dado también un proceso de deterioro en el diálogo democrático. De unos 20, 25 años para acá se ha satanizado el concepto de dialogar, de negociar, de que fuerzas políticas diferentes encuentren puntos en común para impulsar agendas, y eso pues ha resultado en lo que vemos hoy en día, donde las personas exigen que sus candidatos tengan una identidad del 100% con su pensamiento, y donde uno se pone a analizar, francamente, es imposible estar 100% de acuerdo con cualquier otra persona, ¿verdad? Y entonces eso hace que muchas personas digan, no, a mí nadie me representa, voy a presentarme yo solo. Me parece que es un fenómeno que es reflejo del deterioro de la calidad del debate democrático en el país. Muchos de esos candidatos y candidatas tienen también una característica. Me parece que más del 50% de ellos tienen también como una característica la doble postulación, ya sea la aspiración por ir a Zapote o si no, como diputado o diputada a Cuesta Moras, lo cual es permitido en la legislación, ha ocurrido en el pasado en muchas ocasiones. Sin embargo, es un fenómeno que ha tomado fuerza, por ejemplo, para esta. Y entiendo, usted también tiene la doble postulación. ¿Por qué dos postulaciones? Porque alguien podría pensar, de caramba, lo que está haciendo es aprovechando la plataforma que le da la candidatura a la presidencia, pero en el fondo lo que busca es la diputación, porque la diputación no tiene tanta exposición mediática, no va a debates, no va tanto a entrevistas, pero podría decir alguien, uno puede estar diciendo, puedo buscar ese protagonismo en la posición del candidato, pero lo que busco es la diputación. ¿Qué piensa usted de ese argumento? La realidad, Rodolfo, es que Costa Rica ha cambiado mucho en los últimos 20 años, electoralmente hablando, sin lugar a dudas, pero la legislación electoral se quedó estancada. Es una legislación que fue creada en el bipartidismo, por el bipartidismo, para el bipartidismo,
y no se ha adaptado a los cambios de los últimos 20 años cuando ya se empezó a romper ese bipartidismo e imponerse un multipartidismo. El país ha migrado casi que en automático hacia un sistema semiparlamentario, sin embargo la legislación no se ha adaptado. Yo creo que la doble postulación no solo es buena, es necesaria, porque en un sistema parlamentario, quienes encabezan las papeletas de los partidos son los líderes de los partidos, son quienes van a llevar adelante las negociaciones con otros partidos políticos en el Parlamento, en el Congreso, lo que facilita el diálogo. Hace 4 años, un poco menos de 4 años, don Carlos Alvarado gana las elecciones, tiene que buscar a otras fuerzas políticas para tratar de lograr acuerdos para sacar proyectos adelante. Se va a conversar con Liberación Nacional. ¿Con quién conversa? El candidato de Liberación, don Antonio Álvarez, perdió las elecciones, no era diputado, y cuando va a conversar con él, otras personas le dicen, no hable con don Antonio, muerto el rey, que viva el rey, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie sabe quién es el nuevo rey. Aquí estamos 3 años y medio después, la fracción legislativa de Liberación todavía no tiene claro quién es el líder de esa fracción. Hay muchas disputas, ¿verdad? Entonces, el diálogo democrático se facilitaría muchísimo si los partidos llevaran en sus papeletas a sus candidatos presidenciales, de manera que se conviertan en el referente automático de las respectivas fracciones para facilitar ese diálogo. Además, si uno cree en las ideas que está postulando y el pueblo no lo favorece con la presidencia, pero sí con la diputación, pues lo lógico es que uno vaya a defender esas ideas. Si uno cree tanto en esas ideas, vaya a defenderlas en el foro que el pueblo le asignó. O sea, entonces le entiendo más bien que el planteamiento suyo es que más bien debería ser la norma, debería ser, digamos, no necesariamente una opción, sino que sería lo mejor que quien aspira a la presidencia también tenga esa doble postulación, de tal suerte que represente a su partido o a su grupo, aunque no llegue a la presidencia, desde la asamblea. Bueno, a mí no me gusta la palabra debería, porque eso, como liberal, creo que es escogencia de cada quien. Sí creo en lo personal que lo mejor que le podría suceder al sistema democrático costarricense es que los líderes de los partidos pongan la cara, den la cara y vayan a la Asamblea Legislativa para facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas. Definitivamente sí lo creo. Bien, antes de pasar a ideas y propuestas, que vamos a analizar las propuestas o algunos de los planteamientos, también quisiera hacer otro ejercicio con usted. Hay 20 tantos, bueno, todo depende de lo que diga el tribunal, si al final todos los presentan los requisitos, pero digamos que en un escenario 26, 27 candidatos. En este grupo, ¿cuál de esos candidatos o candidatas es el más diferente a su pensamiento? ¿Y cuál es el más cercano a su pensamiento? O sea, ¿cuál candidato usted dice, vea, si tuviera que escoger a alguien que piense parecido a mí, sería fulano o fulana? Y el que definitivamente está muy lejos de mí es fulano o fulana. Me puede decir antes de que contestes, capaz que me dice, no, es que todos son distintos. No, pues sí, pero busquemos el más cercano, aunque sea muy distante en su pensamiento, el que se parece más de ese montón y el que se distancia más de ese montón. Bueno, el que se distancia o los que se distancian son muy fáciles de escoger. Don John Vega del Partido de los Trabajadores, José María Villalta, son pensamientos radicalmente opuestos a lo que plantea el Partido Liberal Progresista que yo represento. En cuanto a quiénes serían más cercanos, sí, me inclino a decir que no siento tanta cercanía con ninguno. Probablemente diría que Natalia Díaz probablemente es con quien más comparto línea de pensamiento. Don Eli, vamos a ver algunos, y debo reconocer, usted de los que ha iniciado el tema de calentar las redes con mensajes, con comerciales o con propaganda política. Vamos a ver un par de mensajes que usted ya ha estado compartiendo en redes principalmente. Vamos a ver este primero que tenemos por acá. Hola, yo soy Eli y voy a eliminar 90 impuestos. Es en serio. Dice al final
Oiga, ese planteamiento se las trae. Eliminar un montón de impuestos. ¿Cuáles impuestos? Rodolfo, en Costa Rica hay 110 impuestos, pero solo 5 de ellos son responsables de 9 de cada 10 colones que recoge el gobierno. Es decir, 5 impuestos recogen 9 de cada 10 colones, 105 impuestos recogen el otro colón. Entre esos 105 impuestos, la mayoría son impuestos que recaudan menos de lo que cuesta el esfuerzo que hace el gobierno por recaudar ese dinero. Es decir, si va a recaudar 50 millones de colones, probablemente el gobierno invirtió 75 millones de colones en hacer ese esfuerzo recaudatorio. Entonces hay muchos impuestos que es fácil eliminarlos porque más bien mejora la posición fiscal del gobierno. Dígame un par de impuestos. Vea, le voy a tirar una lista de impuestos de los que están entre esos 90 que pretendemos eliminar. Impuesto al consumo del cemento. Esto es un impuesto que encarece la vivienda, encarece la construcción de naves industriales, de locales comerciales. No sé cuál es la idea de encarecer esos procesos. Impuesto a los insumos agrícolas. ¿Por qué tenemos que hacer que nuestros productores agrícolas nacionales les resulte más caro producir? Impuesto a los concentrados alimenticios para los animales. ¿Por qué tenemos que hacer que a los ganaderos les cueste más alimentar a ese ganado? Impuesto a los medicamentos veterinarios, impuesto al sacrificio de animales, impuesto al destace de animales. Vea que todos estos impuestos... Hay un impuesto Rodolfo, al destace. hay un impuesto al sacrificio, hay un impuesto al destace, hay un impuesto a la exportación de carne y hay un impuesto a la exportación de ganado en pie. Vea que todos estos impuestos, los que le acabo de tirar, excepto el del cemento, todos son impuestos que lo que hacen es encarecer la actividad de producir carne. Ahora bien, pero don Eli, nada más antes de que siga, ¿son impuestos específicos a esas actividades que usted dijo? Correcto. ¿O es el IVA incorporado a esa No, actividad? No, son impuestos específicos que son tan específicos que hay uno que ataca el sacrificio del animal, hay otro que ataca el destace del animal, hay uno que ataca al insumo agrícola, hay otro que ataca a los concentrados alimenticios y hay otro que ataca a los medicamentos veterinarios. Son impuestos específicos. Por supuesto, en este caso específico, si hablamos del ganadero, el ganadero tiene que tener una finca donde tiene sus vaquitas o sus cerdos, ¿verdad? Esa finca va a pagar bienes inmuebles. Ese es un impuesto general que paga cualquier productor del país. En el proceso productivo, todo lo que compre va a pagar IVA. Esos son impuestos generales que pagan todos los productores del país. Si al final del proceso al ganadero le queda una ganancia, una utilidad, va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Ese es un impuesto general que pagan todos los productores del país. Esos impuestos que yo le mencioné, Rodolfo, son impuestos específicos que en este caso específico encarecen la actividad de producir. Esos son ¿verdad? los que usted plantea, digamos, eliminar, así como la bomba. Esos son algunos de los que planteamos En eliminar. el tema del IVA o el tema del impuesto al combustible, ¿se quedarían así? ¿Plantearía alguna modificación? Sí, la propuesta en realidad es una propuesta de simplificación tributaria donde se busca eliminar estos impuestos que una de dos, cuesta más el esfuerzo de recaudar que lo que se recauda, o son impuestos que encarecen de manera insensata los procesos productivos o encarecen de manera insensata la vida de los ciudadanos. Y los impuestos que sí son los que recaudan, como el IVA, el impuesto a la renta, etcétera, requieren de una simplificación significativa. Hoy, por ejemplo, en el impuesto de la renta personal, es un impuesto que tiene 6 gradas. Hay un nivel exento, después hay uno del 5, del 10, del 15, del 20, del 25%. Cuando un impuesto es tan complejo, lo que hace es abrir portillos para la evasión y para la elusión. Entre más complejo es el impuesto, más difícil es el cumplimiento tributario para el obligado. Pero entre más complejo es el impuesto, también más difícil es la fiscalización por parte de las autoridades. Si yo elimino 90 impuestos, imagínense el ejército de funcionarios públicos que tenemos administrando esos 90 impuestos. Puedo trasladarlos a fiscalizar los impuestos que sí recaudan montos significativos y con eso pretendemos disminuir la evasión, porque al haber más funcionarios fiscalizando, aumenta la probabilidad de que la actividad ilícita sea detectada, ¿verdad? Aumentar la probabilidad de detección. Pero además, al simplificar impuestos como el de la renta o como el IVA,
eliminando categorías y eliminando exoneraciones, podemos bajar las tasas de esos impuestos y aún así generar una mayor recaudación. Pero ¿cómo simplificaría en el caso de la renta, por decir algo, esos escalones? ¿Haría 2 escalones en lugar de 6 o 2 o un escalón o cómo sería? 2 o 3 escalones máximo. De hecho, en Costa Rica hemos ido nadando en contra de la corriente de lo que se recomienda para la mayor eficiencia de los sistemas tributarios. En la última reforma fiscal le agregamos 2 o 3 escalones a la renta personal. Y entonces, definitivamente, la simplificación lo que persigue, insisto, es facilitar el cumplimiento tributario, facilitarle la vida a la gente, facilitar la fiscalización y la administración por parte de la autoridad tributaria y mejorar la recaudación también, sin meterle más el bolsillo a por decir algo, pero le pregunto, las manos en el bolsillo. ¿Eliminaría el último escalón, digamos, el que cobra, y usted me corrige, el 25% después de, usted me corrige, como 2,5 millones o 3 millones, ¿verdad? ¿Ese último lo eliminaría o más bien los eliminaría desde abajo, el del primer escalón? ¿Cómo lo reduciría? Bueno, revisaríamos todos los escalones, probablemente haríamos categorías un poco más amplias y menos escalones, ¿verdad? En el caso de la renta personal. Hay un estudio publicado por el Estado de la Nación hace unos 5 años, hecho por una persona que en ese momento era funcionario del Banco Central, que ahora trabaja en la SUGEF, un colega economista, Mauricio Soto, con algún otro colega cuyo nombre no recuerdo, donde hacía un análisis de la elasticidad del impuesto de la renta. Y llegaban a la conclusión de que si bajamos la tasa marginal, es decir, la tasa más alta del impuesto de la renta, mejoraría la recaudación. De manera que hoy tenemos un sistema tributario tan complejo que más bien es como dispararse en el pie. El sistema tributario está en contra de los propios intereses de la autoridad tributaria. ¿Plantearía alguna reforma con el IVA, así como está hoy? Sí, claro. El IVA hoy tiene categorías del 1%, del 2%, del 4%, del 8% y del 13%, y una serie de exoneraciones que es necesario revisar, ¿verdad? Ciertamente la canasta básica no la vamos a gravar, no vamos a castigar a las personas que menos tienen, pero hay otra serie de exoneraciones que sí tienen que ser revisadas. Y ese montón de categorías, 1, 2, 4, 8%, que tampoco tiene mucho sentido. ¿Pero qué sería? ¿Subirlas o no, sería bajarlas, eliminarlas del todo? ¿Cómo sería? Sería eliminar la mayoría de esas categorías y bajar la tasa del IVA para nuevamente simplificar la vida de las personas, fomentar mayor actividad económica, reactivación de la economía y de esa manera mejorar la recaudación. Ahora bien, don Eli, lo cierto es que si bien es un planteamiento que usted ha destacado mucho, el presidente no puede eliminar impuestos. En caso de que llegara usted a la presidencia, más bien ahí sería tratar de conversar a la Asamblea Legislativa y ver si ésta acepta o no un planteamiento de ese tipo. Pero sí no es resorte del presidente. No, el presidente tiene 6 meses al año donde determina cuál es la agenda legislativa. Los 6 meses de sesiones extraordinarias le corresponde al Poder Ejecutivo definir cuáles proyectos va a discutir la Asamblea Legislativa. Un presidente que tenga claridad de cuáles son las prioridades jamás haría lo que ha hecho Carlos Alvarado, que en sesiones extraordinarias manda un decreto convocando 125 proyectos. ¿Cuál es la prioridad si usted tiene 125 proyectos? ¿Cómo hace que la Asamblea Legislativa se concentre en aquellos proyectos que usted cree que son los necesarios para el país? Entonces, el presidente no decide en última instancia, pero sí le corresponde al presidente liderar el debate y llevar a la Asamblea Legislativa una agenda clara para que la discusión se dé en esa dirección. Ok, le comprendo, pero sí recalco que el presidente, y según sus palabras, puede poner vamos a ver, parafraseando, puede poner sobre la mesa el tema de discusión, pero no define al final el resultado, ¿verdad? Ahí sí, usted puede plantear eliminar 90 impuestos o 2,000 impuestos, que al final los diputados son los que dicen o los que dirían sí o no, ¿verdad?
Bueno, eso es claro y estamos en un régimen democrático y ciertamente yo soy de inclinaciones democráticas. Yo no creo que haya que romper el orden democrático para hacer las cosas. No es decisión final del presidente de la República qué hacen los diputados, pero sí es importante que el elector sepa, el electorado sepa, qué es lo que va a impulsar el próximo presidente de la República. Y si yo soy el próximo presidente de la República, lo que voy a impulsar es la simplificación tributaria, la eliminación de al menos 90 impuestos y voy a dar la lucha con los diputados para que eso se logre. Y si es necesario hacer una gira y visitar las comunidades del país y explicarles, queremos eliminar impuestos para disminuir el costo de la vida, queremos eliminar impuestos para disminuir los costos de producción, y los diputados son los que no nos están dejando, pedirle al pueblo que nos acompañe presionando a los diputados, lo haremos, definitivamente que lo haremos. Lo que sí es importante, Rodolfo, es que Costa Rica vuelva a tener un presidente dispuesto a dar las luchas y a liderar el debate en el país, y no lo que hemos tenido en los últimos 8 años en Costa Rica, presidentes completamente ausentes del debate legislativo, que no saben para qué sirve la presidencia de la República, que no tienen prioridades y que por lo tanto dejan que la cosa vaya ahí a la deriva. Vamos a ver a partir de este momento otro de los mensajes que usted ha estado emitiendo en redes, con una propuesta puntual. Vamos a analizarla a partir de este momento. Hola, yo soy Eli. De cada 100 colones que dedicamos a la lucha contra la pobreza, Yo sí lo conozco. 80 se quedan en planillas y edificios. Y solo 20 les llegan a los pobres. 80 para las instituciones, 20 para los pobres. 80, 20. Funcionarios pobres. Así nunca vamos a resolver el problema de la pobreza. Yo soy Eli y quiero un Estado sano y ágil para que todos vivamos mejor. Bien, este mensaje plantea un problema que yo estoy seguro que mucha gente pues indigna o le preocupa. Y esta es una situación que ha sido durante muchos años señalada, don Eli. Pero el secreto no es hacer el señalamiento. El secreto es cómo cambiar algo que está consolidado durante décadas. Y no exagero cuando digo décadas. Entonces, sí, el mensaje es muy bonito, pero vamos a ver, ¿cómo hacer un cambio de ese tipo? Y le doy unos minutos para que nos explique sobre todo el cómo. Vea, Rodolfo, yo ese cuento de que esos son realidades consolidadas durante décadas y que no se pueden cambiar, yo lo conozco, lo escucho absolutamente todos los días. Yo no dejé la tranquilidad de mi vida privada para meterme en esto, para dejar que las cosas continúen como están. Yo me metí en este proceso político porque creo que las cosas hay que cambiarlas, que lo que no está funcionando debe ser arreglado, que lo que está funcionando en contra de los intereses del pueblo debe de ser arreglado o eliminado, ¿verdad? Y entonces, en este caso en particular, tenemos 23 instituciones en el sector social administrando 44 programas sociales. Cuando usted tiene 23 instituciones, tiene 23 ministros y presidentes ejecutivos, usted tiene 23 departamentos legales, 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedurías institucionales. Es decir, usted tiene una burocracia hiperinflada que hace que el dinero se quede en la planilla en vez de que le llegue a los beneficiarios. La solución técnicamente es muy sencilla, políticamente es complicada. La solución es fusionar esas entidades. Y entonces, uno de los ejes de nuestra propuesta de gobierno es hacer una reforma administrativa del Estado significativa. De esas 23 instituciones, no todas se pueden fusionar porque hay algunas que tienen rango constitucional y no se puede tocar, pero 18 o 20 de esas instituciones se fusionan en una sola, en un solo. ¿Cómo cuáles fusionarían? IMAS, FODESAF, DESAF, bueno, son 23 instituciones que hay en el sector social. Digamos, el PANI es una que no se puede fusionar porque tiene rango constitucional. La mayoría de ellas son instituciones creadas por ley que se pueden modificar por ley,
¿verdad? Y entonces usted las fusiona en un solo Ministerio de Bienestar. No necesita 23 departamentos legales, no necesita 23 departamentos de recursos humanos, no necesita 23 ministros, presidentes ejecutivos y directores ejecutivos, no necesita 15 juntas directivas. Y entonces elimina en la capa burocrática esa grasita que le sirve a usted para distribuir los recursos de mejor manera a los beneficiarios de los programas sociales, que es precisamente para lo que fueron creados. Entonces no se trata de eliminar servicios a la población, se trata de hacer mucho más eficiente la prestación de esos servicios y mucho mejor la conducción de la política pública, en este caso la política social del país. Pero de la misma manera estamos proponiendo fusionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Instituto de Turismo, la parte de energía del MINAE, en un solo Ministerio de la Producción. Estamos proponiendo fusionar el Ministerio de Economía, el de Planificación Económica y el de Hacienda en un solo Ministerio de Política Económica. Es que no hace falta tanta burocracia para resolver los problemas del país. De hecho, tanta burocracia es uno de los principales obstáculos por los cuales las cosas no cambian. Entonces, yo sé que son realidades consolidadas, pero si este país no se atreve a hacer los cambios que necesita, entonces sí, nunca vamos a salir de la situación en la que estamos. Más de 1.300.000 personas en condición de pobreza, más de 400.000 personas desempleadas. ¿Cuándo vamos a hacer los cambios que se necesitan para cambiar esas realidades? Eso es lo que está proponiendo este servidor, Eli Feinsack, en el Partido Liberal Progresista. Bien, vamos a ver otro de los mensajes que usted ha estado emitiendo. Veamos. Hola, yo soy Eli. Y yo soy Paola. Hola, Paola. ¿Pero y qué es todo eso que andás jalando ahí? Ay, Eli. Requisitos, filas, trámites, aprobaciones, trabas, impuestos. Todo eso que no me deja trabajar tranquila. Si somos dueños de nuestro destino, ¿por qué no eliminamos todas esas cargas? Yo soy Eli y quiero un Estado sano y ágil para que todos vivamos mejor. Es en serio. Bien, este es otro mensaje y otro planteamiento, don Eli, que yo creo que los electores han escuchado o se escucha cada 4 años. El tema de la tramitología y que hay que hacer mucha cosa y mucho papel y mucho requisito para hacer algo. Pero a mí me parece que es un tema que surge siempre, pero ahí están todos los requisitos que se piden. ¿Cómo pensaría transformarlo? Que dicha que me lo pregunta, Rodolfo, porque esto es una de las mayores necesidades que tiene el país. Yo soy testigo desde hace 25, 30 años, todos los gobiernos han tenido programas de mejora regulatoria, de simplificación de trámites, de desregulación. Cada uno le ha puesto un nombre diferente. Es más, el actual gobierno, que es un gobierno de poetas, le puso Costa Rica Fluye y aquí no ha fluido absolutamente nada, ¿verdad? Pero ciertamente durante más de 25 años hemos hablado de simplificar trámites y no se ha logrado. Y a mí me tocó verlo muy de cerca a finales de los años 90, cuando Vilma Villalobos, mi querida colega, en paz descanse, dirigía el esfuerzo de mejora regulatoria en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y ella le presentaba al presidente una serie de decretos para eliminar reglamentos y regulaciones que no tenían sentido, y por la otra puerta, a la Oficina de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, ingresaban directamente de las instituciones propuestas para reinstalar o para sustituir las regulaciones eliminadas. Los esfuerzos que se han hecho han tenido siempre un problema, y es que recae en el programa de mejora regulatoria demostrar que esas regulaciones no tienen por qué existir. Existe ahora un concepto que ya se ha aprobado en más de 20 países, que se llama la guillotina regulatoria, y esto requiere de la aprobación de una ley que obliga a las instituciones que emiten reglamentos y regulaciones a analizar absolutamente todas las regulaciones que han emitido, todos los reglamentos que han emitido, todos los requisitos que imponen a la ciudadanía, a las empresas, etcétera, bajo una serie de criterios para determinar que tienen fundamento legal, que esas regulaciones son necesarias o siguen siendo necesarias, que esas regulaciones se pueden hacer de una mejor manera o no, ¿verdad?
Y entonces se les da 6 meses a las instituciones para presentar sus conclusiones. Recae en ellas la obligación de demostrar que esas regulaciones son necesarias. O sea, se invierte el orden de la carga de la prueba, ¿verdad? Le corresponde a la institución demostrar que lo que está pidiendo es razonable en vez de que a un externo demostrar que es irracional lo que está haciendo. Y eso pasa a un panel de expertos independientes que tiene que revisar la valoración que hicieron las entidades. ¿Por qué? Porque sabemos que las entidades tienen la inclinación a decir que todo lo que ellas hacen es maravilloso y perfecto. Por lo tanto, los analistas independientes tendrán que determinar cuándo sí y cuándo no. Una vez que se completa ese proceso, cae la guillotina. Todos aquellos reglamentos, reglas, regulaciones, trámites, permisos, requisitos que existen, que no pasan, no superan la prueba de razonabilidad, cae la guillotina y los elimina. Y esa guillotina se mantiene vigente, obligando a las instituciones, cada vez que quieran emitir un nuevo reglamento, a demostrar su necesidad, en vez de que tenga que ser un externo el que demuestre su irrazonabilidad. En ese planteamiento que usted realizó hace un rato de la transformación del Estado, ¿qué tiene, digamos, en mente en el caso de, por ejemplo, Recope o en el caso del ICE? Bueno, en el caso de Recope, lo que hay que hacer es cerrarlo. Recope es una empresa que no hace lo que la ley dice que tiene que hacer y que ya no tiene sentido que haga lo que la ley dice que tiene que hacer, que es refinar. Ya no tiene sentido ir a construir una refinería cuando el futuro del petróleo está bastante limitado en el tiempo, ¿verdad? Ya es una cosa que va de salida. Recope hay que cerrarlo. Hay que rescatar la infraestructura que tiene, el muelle petrolero, el poliducto, los tanques de almacenamiento. Eso lo administra una oficina pequeña y entonces se abre la importación de combustibles y los importadores pueden utilizar esa infraestructura pagando un peaje por utilizarla y con eso se le da mantenimiento a esa infraestructura. En cuanto al ICE, lo que hay que hacer es abrir el mercado a la competencia. Pero más urgente que abrir el mercado, la generación eléctrica, más urgente que abrir ese segmento a la competencia, tenemos que sacar del ICE el Centro Nacional de Control de Energía, que es la oficina del ICE que decide todos los días a quién le compra la energía que va a distribuir a los consumidores. Como le pertenece al ICE, tiene el incentivo de comprar primero la energía que produce el ICE y solo si hace falta compra energías de otras fuentes. Cuando la orden debería de ser, se le compra primero al más barato y de último al más caro. De manera que si hay plantas en capacidad de vender electricidad a 2, 3, 4 centavos de dólar por kilowatt hora y hay otras en capacidad de vender a 14 o 17, primero se agota la compra de las más baratas y solo si hace falta se compra la más cara. Solo con eso, ese cambio en el cóctel de precios va a bajar el precio de la energía. Lo otro es el tema de las normas internacionales de información financiera, que el ICE no cumple, no se le pega la gana cumplir, y están utilizando un truco contable para aumentar artificialmente las tarifas que están asfixiando tanto al pueblo costarricense como al sector productivo nacional. Entonces, obligar al cumplimiento de las normas internacionales y sacar al Centro de Control de Energía del control del ICE, convertirlo en una oficina independiente, lograrían resultados en el corto plazo. Don Eli, retomo el tema de Recope que hace un rato usted planteó y fue muy contundente en cerrarlo. Hay voces que aseguran que ese sería un gran error tomando en cuenta varios elementos y principalmente destacan que Recope en el tema de los combustibles trabaja al costo y que el cierre, si trabaja al costo, el cierre podría implicar que quien al final terminen o quienes terminen asumiendo una tarea similar implicaría que no van a trabajar al costo y que implicaría entonces un aumento en el precio del producto final. No, sí, ¿usted qué piensa? Vea, una de las cosas que hay que cambiar en este país es precisamente el concepto de la regulación de los servicios públicos al costo, porque al costo termina queriendo decir a cualquier costo.
Ustedes recordarán cuando el presidente ejecutivo del ICE alquilaba un helicóptero para disque ir a visitar plantas generadoras y de paso paraba para visitar o para participar en el matrimonio de una sobrina en una zona alejada del país, ¿verdad? Y todos los costos del ICE se terminan metiendo en las tarifas. Usted sabe, Rodolfo, que Recope dejó de refinar hace unos 11 o 12 años. Sin embargo, hasta el 11, 12 años, estamos hablando del 2010, más o menos, ¿verdad? Hasta el 2016, Recope tenía una gerencia de refinación y todo el departamento de refinería intacto. En el 2016, Arecep le dice, mire, ya no le voy a reconocer más los costos de refinación porque usted no refina. ¿Y usted sabe qué pasó, Rodolfo? Recope le cambió el nombre al departamento. No eliminó el departamento, le cambió el nombre, le puso gerencia de operaciones y sigue manteniendo hoy, 11, 12 años después, esa planilla prácticamente intacta. Y entonces el costarricense está pagando 2 veces el costo de refinación. ¿Por qué 2 veces? Primero, porque cuando Recope va y compra gasolina Super o gasolina Plus en los mercados internacionales, esa gasolina ya viene refinada. Quiere decir que el proveedor de Recope ya le metió en el precio el costo de refinación. Pero cuando Recope va a la Arecep a pedir ajuste de tarifas, Arecep revisa la estructura de costos de Recope y mete los costos de esta gerencia de operaciones en el costo en el margen de Recope. Quiere decir que nos están metiendo 2 veces el costo de refinación. Entonces, ciertamente la regulación al costo en teoría quiere decir que no va a generar utilidades, pero también Recope tiene que pagar convenciones colectivas. Entonces, lo que en otras empresas son utilidades, aquí se va y termina en manos de los funcionarios de Recope que reciben beneficios que no reciben los trabajadores del sector privado costarricense, ¿verdad? Entonces, no es cierto que Recope está en capacidad de vender gasolina más barata que un mercado competitivo. Recope introduce una serie de ineficiencias que acabo de describir que hacen que la gasolina en Costa Rica sea más cara de lo que debería de ser. Cuando uno entrevista y escucha candidatos o candidatas a la presidencia, habrá algunas ideas que uno dice, está un poco, como se dice popularmente, jalada del pelo, pero habrá otras ideas que uno dice, caramba, qué buena idea. Pero la mayoría de los candidatos y candidatas dicen, si yo llego, cuando yo llego, ¿verdad? Entonces, a veces uno se pregunta, y me ha surgido esa inquietud a mí en lo personal, caramba, algunas buenas ideas, ¿por qué hay que esperar para llegar al poder para impulsarlas? Porque en la normativa y en el ordenamiento de este país, uno podría, si tiene una buena idea, impulsarla mediante iniciativa popular, que es una opción, o llegar donde un diputado y explicarle, vea, esta es una opción, ¿qué le parece? Y tratar de, desde, no necesariamente estando en el poder, impulsar ideas. Entonces yo me pregunto, caramba, ¿por qué necesariamente hay que llegar al poder? En ese sentido, puntualmente le pregunto, ¿alguna de las ideas que usted ha planteado hoy acá, usted la ha planteado por iniciativa popular o ha llegado, dijo, vea, aquí está redactado este texto, es un proyecto de ley, alguien que me ayude a impulsar este texto? Sí, Rodolfo, yo no he presentado proyectos por iniciativa popular, sí he conversado en múltiples ocasiones con múltiples diputados de diferentes partidos políticos. Pero un textito así escrito que diga, vea, yo escribí esto, es un proyecto de ley, impúlsemelo, eche pelota, ¿lo han planteado? No lo he hecho porque hasta hace 3 semanas, yo era una persona que estaba en el sector privado tratando de ganarse la vida trabajando, ¿verdad? Sin embargo, sí me tomaba el tiempo para analizar las cosas y conversar con diputados y decirle, miren, necesitamos hacer esto, si usted me compra la idea, yo le ayudo a redactar el proyecto. El diputado tiene 5 o 6 asesores que pueden dedicarse a hacerlo y conocen de técnica legislativa, ¿verdad? Lo otro es que esto me lleva al punto que hablábamos al principio, Rodolfo. Los candidatos a presidentes que vienen a plantear ideas, algunas buenas, otras tal vez a uno no le gustan, pero otras personas sí, deberían de estar en la papeleta de diputados para que si no llegan a Zapote, desde Cuesta de Moras puedan impulsar estas ideas y estos proyectos que estamos proponiendo los candidatos presidenciales. Definitivamente mejoraría
la calidad de la legislación mejoraría, el diálogo democrático mejoraría, la posibilidad de negociar entre diferentes fuerzas políticas. Don Eli, yo sé que esta pregunta a veces la gente dice, pero es que el país tiene tantos problemas y es difícil pensar en uno o en dos o en tres planteamientos estrella. Yo sé que pues es cierto, ese argumento en alguna medida tiene razón, hay muchas cosas que hacer en el país, pero en un ejercicio hipotético, si yo le digo, dígame los tres planteamientos estrella, los que, como usted puso el ejemplo, que se mandan 125 proyectos, ¿verdad? Y que no se sabe esos cuál va a ser el prioritario. Si yo le digo, no, escójame usted tres, los que sí o sí son los estrella de mi planteamiento, ¿cuáles serían esos tres? Si quieren me hacen un enunciado y luego los va detallando cada uno. La simplificación tributaria sería uno de ellos. La constitución del Ministerio de la Producción, y ahora le voy a explicar por qué es tan importante. Y cualquier proyecto que vaya en la dirección de reducir los costos de producción en Costa Rica, ya sea la ruptura del monopolio del ICE, el cierre de Recope, introducir mayor competencia en el mercado bancario para que bajen las tasas de interés. Necesitamos atacar esos tres ejes. El eje tributario que está asfixiando al sector productivo, la ineficiencia gubernamental y sobre todo la incapacidad de desarrollar política pública razonable, y los costos de producción tan elevados que tenemos en el país que impiden un mayor crecimiento económico que genere empleo, ¿verdad? Entonces, por ahí están esos tres proyectos. Hablemos un momento de los costos de producción. Las cargas sociales, ¿podemos incluirlas dentro de esos costos de producción? Sí, definitivamente. ¿Y sabe qué es lo interesante, Rodolfo? Ajá. Que no se necesita cambiar ninguna ley para reducir las cargas sociales. Hoy la Caja tiene aproximadamente un 10% de sus EBAIS administrados por cooperativas, universidades y asociaciones. Y resulta que esos EBAIS que administran las cooperativas son más baratos, o sea, su operación es más barata que cuando el EBAIS es administrado por la propia Caja. Pero además la satisfacción del usuario es mayor en estos EBAIS, en promedio es mayor. Entonces es una combinación perfecta. Mayor satisfacción del usuario, menor costo de operación. La única pregunta que uno podría hacerse en estas circunstancias es ¿por qué solo el 10% de los EBAIS? ¿Por qué no hacemos que la totalidad de los EBAIS sean administrados de esta manera? Los ahorros potenciales son de centenares de miles de millones de colones al año, Rodolfo. Y entonces, ese ahorro se le puede trasladar al asegurado en la forma de una disminución de las cuotas de la seguridad social. No se necesita cambiar ninguna ley. Si la Caja ya tiene esos EBAIS administrados de esta manera, es porque la ley lo permite. Lo que se necesita es decisión política para avanzar. Bueno, digamos, sería resorte de la Junta Directiva de la Caja, más o menos correcto. Lo que usted está planteando, ¿verdad? Digamos, de la institución como tal. Y en principio, parece sencillo, pero en la práctica, y don Eli, usted lo sabe, y la gente que nos sigue en este momento en la transmisión de En Profundidad lo sabe, muchas veces la Junta Directiva de la Caja dice, bueno, perdón, pero nosotros somos una institución autónoma y nosotros, en esta Junta Directiva somos los que definimos. Ustedes pueden sugerir desde Zapote, pero no, nosotros en la Caja somos. Y eso es algo que ha pasado y que posiblemente va a seguir ocurriendo. Rodolfo, ¿quién nombra al presidente y a la Junta Directiva de la Caja? No todos son nombrados por el Ejecutivo, pero una proporción importante es nombrada desde Zapote. Se lo voy a desglosar. El presidente de la República nombra al presidente o el Consejo de Gobierno, al presidente ejecutivo de la Caja y a 3 directivos de 9. La UCAEP nombra a otros 3, es decir, la gremial patronal nombra a otros 3. Ya ahí usted tiene 6 de 9. Hay un representante de las cooperativas, hay un representante de las asociaciones solidaristas y hay un representante del sector sindical. Entonces, si yo como presidente de la República tomo la decisión política de que mi presidente o presidenta ejecutiva de la Caja tiene que estar de acuerdo con esta propuesta y mis directivos, los que yo voy a nombrar, tienen que estar de acuerdo con esa
con esta política, entonces ya tenemos 3 directivos. Yo llamo al presidente ejecutivo de la OCAEP y le digo, señor, si usted quiere que los costos de operar en Costa Rica disminuyan, nómbreme a 3 representantes de la UCAEP que vayan a respaldar el proyecto del gobierno de disminuir los costos de la seguridad social. Ya tenemos 6. El representante de las cooperativas probablemente va a apoyar este proyecto porque precisamente los EBAIS los administran cooperativas, entonces es algo del interés del sector cooperativo. Ya ahí usted tiene 7. Los representantes del solidarismo probablemente les interesa que disminuyan las cargas sociales porque beneficia a sus afiliados, que son trabajadores costarricenses. Y los representantes del sindicalismo, si están pensando en el interés de los trabajadores costarricenses, deberían de apoyarlo. Si están pensando en los intereses angostos solo de los sindicatos de la caja, probablemente no lo van a apoyar. Pero usted tiene una votación 8-1. Usted puede lograr el objetivo. Lo que se requiere, una vez más, Rodolfo, es un presidente de la República que tenga la claridad de lo que hay que hacer y que tenga la convicción de nombrar a las personas y de solicitar la colaboración de los demás sectores, de los demás gremios, para que la conformación de la Junta Directiva de la Caja permita hacer estos cambios. Bien, hace un rato usted señaló, bueno, entre las 3 opciones, 3 planteamientos estrella, lo de la simplificación, que me parece lo explicó en una pregunta anterior, pero también plantea, también lo había mencionado, pero dijo que iba a detallar un poco más y que iba a decir por qué el Ministerio de la Producción. Correcto. ¿Cómo es el asunto? Costa Rica desde hace por lo menos 40 años no ha contado con una política de desarrollo productivo integral. Lo que tenemos son políticas sectoriales que muchas veces son contradictorias entre sí. Y le voy a dar un ejemplo reciente de la historia de Costa Rica. El sector porcicultor se da cuenta de que no puede competir con la carne de cerdo importada que entra libre de aranceles y entonces hace una protesta. Van y se reúnen con el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura dice, sí, ustedes tienen razón, no están pudiendo competir. Vamos a subir el arancel de la carne del cerdo, es decir, el impuesto a la importación de la carne de cerdo. Con eso se hace más cara la carne importada y el porcicultor va a poder competir. El porcicultor se va tranquilo para la casa, porque por lo menos va a poder competir o va a estar en mejores condiciones, pero esto desata una cadena de eventos que usualmente la gente no los analiza. Al día siguiente de esta decisión van a aparecer los representantes de la industria alimentaria en el Ministerio de Industria, no en el de Agricultura. En el Ministerio de Industria y van a decirle a la ministra, mire señora ministra, la decisión que tomó su gobierno de subir el arancel me encarece a mí el insumo que yo necesito para producir jamón, mortadela, salchichón, chorizo, etcétera. No me queda más que aumentar el precio y afectar al consumidor. Pero sobre todo, señora ministra, usted sabe que la principal fuente de proteína animal en la dieta de las personas más pobres de este país es el salchichón. Porque el salchichón es el tipo de carne más barato que hay. Y entonces, cuando yo tengo que subir el precio del salchichón, quien está pagando los platos rotos de manera desproporcionada es precisamente la gente más pobre. Pero no solo los industriales alimentarios van a ir a protestar, los dueños de las sodas y los restaurantes van a ir a protestar al Ministerio de Comercio, van a decir, mire ministra, cada vez tengo que subir el precio o los precios en mi menú porque me están haciendo más caro el insumo básico. El casado de 1,000 pesos de Johnny Araya ahora vale 3,600, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para atraer comensales a la soda o al restaurante? Y después van a llegar los hoteleros al ICT, una tercera institución, y van a decir, mire, cada vez es más caro atender a los turistas en Costa Rica. Los turistas se me están yendo a Nicaragua, se me están yendo a Panamá, porque Costa Rica es un destino muy caro. Pero como cada sector va y protesta en una diferente entidad, lo que terminamos es teniendo políticas sectoriales que, como decía, son contradictorias entre sí. Usted fusiona estas entidades en un solo ministerio de la producción y entonces cuando el porcicultor se va a reunir con el ministro o la ministra de la producción
y le dice, mire, no puedo competir con la carne de cerdo importada que entra libre de aranceles, la ministra no puede decir, mire, voy a subir el arancel, porque sabe que si lo hace, al día siguiente le llegan a protestar los industriales, los restauranteros, los dueños de las suditas, los hoteleros. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la ministra de la Producción? Sentarse con el porcicultor y preguntarle, a ver, señor porcicultor, ¿por qué usted no es competitivo? Ah, de ahí, ministra, la electricidad es carísima, los combustibles son carísimos, las tasas de interés son elevadísimas, las primas de los seguros son muy caras, las cuotas de la seguridad nos están asfixiando, tenemos impuestos por doquier a los insumos agrícolas, a los medicamentos veterinarios, a los concentrados alimenticios, al sacrificio del animal, al destace del animal. De ahí, ministra, ¿cómo quiere que yo sea competitivo? Bueno, eso obliga a que la ministra de la Producción se siente a pensar en una política que ayude a los porcicultores sin deteriorar la situación de los demás sectores productivos, y la única política posible es la que beneficia a todo el mundo. Es promovamos la disminución de los costos de la electricidad, promovamos la disminución de los precios de los combustibles, promovamos la disminución de las tasas de interés metiendo más competencia en la industria bancaria, promovamos la disminución de las cuotas de la seguridad social haciendo que todos los EBAI sean administrados por cooperativas y universidades. Y entonces usted va a tener dentro del gobierno a una funcionaria o a un funcionario que se convierte en el campeón de la reforma para reducir los costos de producir, para hacer a los productores costarricenses más competitivos. Sería entonces, digamos, el Ministerio de Agricultura, el de Economía, Industria y Comercio, todos esos se unificarían en uno. El de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Pesca y Acuicultura, Ajá. la parte de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, Ajá. el Instituto de Turismo y la parte de energía del MINAE. Esos se fusionarían en un solo Ministerio de la Producción. Quisiera decir que yo soy el inventor de esa idea. La realidad es que esa la aprendí de otros países que manejan su cosa pública de una manera más eficiente que Costa Rica. Esto ya existe en otros países, no es un invento antojadizo. Es una forma mucho más eficiente de conducir la política pública. Bien, ya nos está ganando el tiempo. Muchísimas gracias, don Eli. Nada más una consultita. La idea de este espacio era escuchar planteamientos, propuestas. Obviamente no podemos abarcar todas las propuestas, todos los planteamientos, ni el detalle de todos. Así que si alguien quiere, y lo estamos haciendo con todos los candidatos y candidatas, porque ahora es un requisito, obviamente, también, como todo el mundo sabe, presentar planes de gobierno ante el tribunal. Si alguien quiere conocer el detalle de la propuesta de su partido, ¿dónde lo encuentra? ¿Ya lo puede encontrar en la web? ¿Tiene que esperarse? ¿Dónde está? Nuestro plan de gobierno se va a subir en estos días. De hecho, ya se presentó ayer al Tribunal Supremo de Elecciones porque es un requisito para inscribir las candidaturas. Estamos trabajando en una herramienta dinámica que va a permitir que las personas puedan revisar partes específicas del plan de gobierno. Que o sea, todavía no está. Todavía no está subido, pero... Sí, todavía no está a disposición de la gente. El plan de gobierno como documento todavía no está subido a la página web. La próxima semana se hará. Muchas de las propuestas que yo he expuesto aquí, que están en el plan de gobierno, las hemos venido exponiendo desde hace mucho tiempo. Las pueden encontrar en www.liberal.cr, que es donde vamos a subir el plan de gobierno también. En nuestras redes sociales, Partido Liberal Progresista, las encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. En las mías personales, Eli Feinsay, en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Ahí venimos exponiendo nosotros las propuestas y, como decía, estamos trabajando en una herramienta dinámica para que el plan de gobierno sea interactivo, para que las personas, en vez de tener que bajar un PDF y leerse 120 páginas de un solo tiro, puedan decir: yo quiero ir a ver cuáles son las propuestas en materia ambiental. Hacen una búsqueda y llegan directo a esa parte, ¿verdad? Don Eli, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí en profundidad. Un placer, Rodolfo, como siempre. Es un gusto estar acá. Bueno, primera vez en este programa en profundidad. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado. Gracias a ustedes. Este programa lo repetimos en estas mismas plataformas a las 8 de la noche. También lo va a poder encontrar
avanzado el viernes en el micrositio de En Profundidad, ingresando a teletica.com. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.